Muy buenos días. Ya estamos a miércoles y nuestra lectura hoy está en Esdras capítulo 5, versículo 1 al 17. Comienza diciendo: los profetas Ageo y Zacarías, hijo de Ido, profetizaron a los judíos que estaban en Judá y Jerusalén en el nombre del Dios de Israel, quien estaba con ellos. Entonces se levantaron Zorobabel, hijo de Salatiel, y Jesúa, hijo de Josadat, y comenzaron a reedificar la casa de Dios que estaba en Jerusalén. Junto a ellos se hallaban los profetas de Dios que les ayudaban. Y en ese mismo tiempo el gobernador junto a otros compañeros fueron a decirles: ¿quién os ha dado orden para edificar esta casa y levantar estos muros? ¿Y cuáles son los nombres de los que hacen este edificio? Han pasado 20 años y los profetas Ageo y Zacarías son levantados por Dios para que el pueblo regrese a las tareas que habían abandonado tanto tiempo atrás a causa del desánimo y el temor. Las manos de ellos son fortalecidos por medios espirituales, con mensajes de Dios a sus corazones para renovar en ellos el sentido del deber y la disposición para cumplirlo. El mensaje de Ageo fue corto y preciso. Demasiado ocupados con sus propias casas, habían descuidado la casa del Señor. La promesa de que la gloria del nuevo templo sería mayor que la del templo de Salomón, porque en él aparecería el Mesías que congregaría a las naciones, movió los corazones del pueblo de Dios para la tarea. Si disponéis de un tiempo, id a los últimos libros del Antiguo Testamento. Allí vais a encontrar el corto libro de Ageo, con las fechas precisas y los mensajes muy concretos con los cuales este hombre movió al pueblo de Dios. Zacarías tiene un mensaje con visiones simbólicas y Fer nos explicó también algo acerca de esto el domingo. Él recordaba de esta manera que el Señor gobierna las naciones y protege a su pueblo. Por lo tanto, Ageo motiva al pueblo desde la parte espiritual en un llamado a la responsabilidad que tenían delante de Dios. Zacarías ofrece visiones de lo que Dios en control de las naciones y en los planes que tiene para su pueblo. Tiene un proyecto porque Él es todopoderoso y es el protector de su pueblo. Así que con palabras de consuelo y ánimo para el sumo sacerdote Josué, escribe preciosas profecías acerca también de la venida del Mesías. Inmediatamente volvió a surgir la oposición, buscando desanimar al pueblo, pero Dios movería todos los hilos necesarios para que trabajaran con tranquilidad mientras el asunto era investigado en la corte del rey. Ya nos explicó también Fernando el domingo acerca de la intervención de Daniel y cómo Dios movió a estas personas que estuvieron en las más altas esferas del gobierno en aquellos días para llevar adelante su plan con el pueblo de Dios. Así es Dios, un Dios de lo imposible, un Dios con la capacidad de sorprendernos, un Dios que se anticipa a las situaciones y a los problemas que nosotros vamos a enfrentar, colocando personas mucho tiempo antes de que surjan nuestros problemas y nuestros desafíos. Dios está con nosotros y nos da su respaldo para hacer su obra y avanzar en su reino. Dice el texto que hemos leído que los profetas de Dios les ayudaban. En ocasiones Dios envía profetas para que alienten y fortalezcan a su pueblo. Para lograr esto, Ageo y Zacarías no solo predicaron, sino que también se involucraron en el trabajo.
Y en la iglesia de hoy Dios designa voces proféticas que nos ayudan con nuestro trabajo. Pablo lo explica en Efesios capítulo 4, versículos 11 al 13. Su ministerio tiene el mismo efecto en nosotros que el que tuvo en Ageo y en Zacarías, y a través de Zacarías en Israel. El que profetiza, dice Pablo, habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. 1 Corintios 14, 3. Ahora, permitidme hacer un pequeño paréntesis. Esta es una profecía bíblica. Esta es una profecía que surge de lo que vemos en la palabra de Dios. No tiene que ver con sueños, visiones o invenciones humanas, que lamentablemente se han multiplicado en muchos lugares donde surgen profetas hasta debajo de las piedras, incluso aquellos que se hacen llamar hoy apóstoles. No estamos de acuerdo con esta perspectiva, no la encontramos doctrinal. El mensaje profético está siempre fijo en la palabra de Dios, no en fábulas, no en invenciones, no en sueños que vienen después de comerte 4 huevos fritos antes de irte a dormir. La profecía bíblica, la exhortación, el ánimo y el consuelo vienen de aplicar la palabra ya dada que está contenida entre Génesis y Apocalipsis y aplicada a nuestras situaciones personales en el día de hoy. Así podemos nosotros alentar a aquellos que nos traen las palabras de Dios. Es hermoso cuando de pronto un pastor nos visita, viene a nuestra iglesia. Nos estamos preparando ahora para una visita que vamos a tener el primer fin de semana de abril. ¿Será palabra profética de Dios para nosotros? Un pastor que viene, que está orando, que está buscando la dirección de Dios para traernos la palabra que la iglesia de Revive necesita en ese día. Una palabra profética de un pastor que a través de un devocional como este trae consuelo, aliento, dirección a tu vida, pero siempre explicando y aplicando la palabra de Dios. Mientras reconstruyen el templo, los trabajadores fueron confrontados por el gobernador designado por los persas, demandando saber quién les había dado permiso para su proyecto de construcción. Y esto pudo haberlos intimidado, pero como sabemos por su carta, respondieron valientemente: nosotros somos siervos del Dios del cielo y de la tierra. No siempre es fácil hablar de nuestra fe a un mundo incrédulo, pero debemos hacerlo. La forma en la que debemos lidiar con la presión y la intimidación es reconociendo que somos obreros de Dios. Nuestra lealtad debe ser primero con Él y después con la gente. Cuando contemplamos las reacciones y las críticas de un mundo hostil, el miedo nos puede paralizar. Si tratamos de no ofender a nadie o de complacer a todos con nuestro mensaje, no vamos a ser efectivos, vamos a carecer de poder. Dios es nuestro líder y sus recompensas son lo más importantes. Así es que no te intimides, permite que todos sepan por medio de tus acciones y tus palabras que sirves al Dios del cielo y de la tierra, aquel que nos dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Ese es nuestro Señor, es nuestro Salvador, es nuestro soberano, es a quien servimos. Ahora, permitidme volver un momento al tema del desánimo que nos ocupó ayer. Hay algunas cosas que podemos tomar en cuenta para enfrentar el desánimo. Primeramente, el desánimo debería ser la primera indicación de que es momento de orar. Las personas se pueden desanimar cuando se agobian y empiezan a olvidarse de orar.
Irónicamente, es en esos momentos cuando más tendrían que descansar en Dios. Debemos aceptar y entender que Dios usa nuestras pruebas para dar forma a nuestras vidas personales y espirituales, para mejorarlas y también para su gloria. Pablo nos dice: ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. Romanos 8:28. En segundo lugar, en muchas ocasiones, lo que conduce al desánimo son las circunstancias o sucesos que escapan a nuestro control. Y aquí es donde entra en juego la fe en Dios. Ser conscientes de que Dios ve los sucesos de nuestra vida antes que nosotros nos ayuda a no sentirnos tan agobiados. Hay momentos en que el desánimo es el resultado de algo que la persona podría haber controlado, como puede ser suspender un examen en la universidad o a lo mejor llegar tarde al trabajo. Y estas circunstancias deben entenderse como llamadas de atención y oportunidades para mejorar, no como acontecimientos que nos lleven a la desesperación o que los consideremos algo desastroso. Es posible que nos ayude frente al desánimo tener a alguien a quien dar cuentas, alguien que nos supervise, ya sea que esta lucha se prolongue muchas veces en la vida. Es decir, alguien que te diga: ¿estás estudiando? Alguien que esté diciendo: ¿estás cumpliendo los horarios de tu trabajo? Alguien, un mentor que trabaje y supervise tu vida puede ayudarte mucho para vencer el desánimo. En tercer lugar, tenemos que entender el desánimo como una oportunidad para crecer en Cristo y redescubrir la persona que Dios diseñó para ser formada a su imagen. Quizás sea oportuno considerar el desánimo como un momento para dar un paso atrás y contemplar la vida, y quizá cambiar algunos objetivos o conductas. Reflexiona si las cosas que no lograste hacer estaban dentro del plan divino de Dios para ti, o tal vez fueron cosas que te propusiste sin buscar realmente la dirección de Dios. Y finalmente, tenemos que comprender que es probable que en la vida aparezca de vez en cuando el sentimiento de desánimo. Esto es normal, debido a nuestra naturaleza humana. Incluso cuando uno confía en sus habilidades y en la grandeza de Dios y sabe bien cómo manejar los retos, eso no quiere decir que nunca vuelva a aparecer el desánimo. Miremos al Señor. A Él le hemos entregado nuestra vida. Él es el Señor de la tierra. Les dice al pueblo de Israel: vayan y ocupen, tomen la posesión que yo les he dado. Se los prometí a vuestros antepasados. No tengáis miedo ni os desaniméis. Así es como Dios nos sostiene. Puedes mirar tu historia y ver a Dios obrando en tu vida, en la de tus padres, en la de tu familia, en la de otras personas a tu alrededor. Cuando Pablo habla con los efesios y dice que dobla sus rodillas delante del Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, para que conozcáis con todos los santos la dimensión, la altura, la anchura, la profundidad y el alcance del amor de Dios. Mira a tu alrededor la familia de Dios, los milagros que Dios ha hecho en la vida de otras personas. Y esto te sostendrá, te bendecirá y te desafiará en este día. Mi oración escrita hoy es: amado Padre, te ruego que si el desánimo gana un lugar en mi vida, tú traigas a Ageos y Zacarías para recordarme quién eres tú, quién soy yo y a qué me has llamado.
Que mis oídos estén abiertos a tus palabras de edificación, exhortación y consuelo, que me lleven a vivir en tu voluntad y a continuar confiando en ti. En tu nombre. Amén. Que Dios os bendiga, mientras vosotros os mantenéis bendecibles. Hasta mañana.